pónganse cómodos, no tan cómodos como para que se duerman, pero arrancamos entonces con esta clase de los antimicrobianos. Entonces, los antimicrobianos, ya hasta esta clase hemos hablado, ¿recuerdan los anteriores temas? Ya hemos hablado de genética, hemos hablado de taxonomía, hemos hablado del metabolismo y nutrición, ¿cierto? Cómo hacer sobrevivir, cómo conocer a los microorganismos, cómo hacer que sobrevivan. De tal manera que así, pues, vamos a tratar de desglosar este tema de una mejor manera, ¿sí? Sin embargo, al partir en dos este tema, espero poder conversarles para que puedan entender. Bueno, los antimicrobianos, como dice su nombre, antimicrobiano, ¿no es cierto? Viene de la palabra que ya habíamos desglosado con anticipación, que era microbiología, y lo que era microbio, lo que era microorganismo, ¿no es cierto? Entonces, un antimicrobiano es aquella sustancia que interesantemente es producida por un microorganismo y que interesantemente pues resulta ser tóxica, resulta inhibir, resulta matar a otro microorganismo, ¿sí? Entonces, el avance de la tecnología permite que primero se obtienen estos antimicrobianos naturalmente de un microorganismo y obvio, posteriormente se hace una mejora parcial o bien se hacen copias netamente químicas, sintéticas, de estas sustancias como antimicrobianos sintéticos. Bueno, sin embargo, se les da los nombres, ¿no?, de antibiótico a aquel producto que es sintetizado netamente por un microorganismo de manera natural. Y se le denomina quimioterápico a aquel que ha sido elaborado de manera sintética, es decir, mediante la síntesis química. Entonces, ahí vienen esos términos que a veces en la jerga común los escuchamos hablar indistintamente de antibiótico y quimioterapia. A veces es mejor, para evitar conflictos, decirle antimicrobiano o bien, si es para bacterias, antibacteriano. Entonces, un antimicrobiano, al ser una sustancia que tiene que ir a evitar que crezca, inhibir su crecimiento o matar a los microorganismos, pues ya Ehrlich en un momento antiguo había postulado la característica de pues los puntos ideales de un antimicrobiano. Y que tenemos este listado que decía pues que un antimicrobiano debe ser muy activo frente a los microorganismos, ¿no? Que además debería ser fácilmente absorbible por el organismo humano, que debería ser muy activo en presencia de tejidos o fluidos corporales, es decir, llegar a todo lado del organismo, tener bajo grado de toxicidad, alto índice terapéutico, ¿sí? No inducir desarrollo de resistencias, era sus postulados de Ehrlich para lo que denominaríamos, ¿no?, el antimicrobiano ideal, ¿sí? O sea, sería espectacular que todos los antimicrobianos que tenemos en el mercado cumplieran con todos estos postulados. Lamentablemente, no es así, ¿no? Sabemos muy bien, ya ustedes mismos han debido escuchar en la jerga popular, como muchos de los antimicrobianos pues no sirven para todos los microorganismos, solo para algunos grupos, que a veces la factibilidad de absorberse de un antimicrobiano es relativamente alta, ¿sí? Entonces, toda esta característica hay que tener mucho cuidado, ¿no?, en referencia a lo que es un antimicrobiano ideal, ¿no? Reitero, en muchos casos, pues tenemos a que aceptar que no hay un antimicrobiano que cumpla con todos estos requisitos
al pie de la letra, ¿sí? Que sea de bajo grado de toxicidad y alto índice terapéutico. Muchos sí lo cumplen, pero hay algunos otros que no, que son tóxicos, incluso a bajas dosis. Y lo último, no inducir desarrollo de resistencias. Tener un antimicrobiano que cumpla este requisito. Lamentablemente, los microorganismos, las bacterias, han encontrado la manera de volverse bastante resistentes. Ya lo mencionábamos en genética, recuerden cómo era tan fácil que una bacteria consiguiera un gen de resistencia, ¿no es cierto? Entonces, estas características del desarrollo de resistencia, sería ideal que ninguno fuera factible a inducir, pero lamentablemente todos inducen el desarrollo de resistencia, sea de una manera genética, sea de una manera, etcétera, un acomodo, si vale un acostumbramiento de la bacteria al antibiótico, pero genera resistencia. Tanto así que ustedes, ya creo que se los mencioné, hablamos de que tenemos antibiótico pues para unos 20 a 25 años más. Posteriormente a eso, posiblemente ya no tenga la efectividad que tiene ahora o que ya no vamos a tener antibióticos que funcionen como debería ser. Tenemos varias razones por las cuales estos antibióticos no están ya funcionando y pues obviamente estamos quitándonos una arma para pelear contra los microorganismos. Sin embargo, vamos a ir viendo, vamos a hablar una clase entera sobre lo que es las resistencias a los. Revisando un poco de la historia, pues vemos cómo en 1935 se utiliza el colorante rojo prontosil, ya con características. Pero bueno, sin embargo, el que fue la estrella y sigue siéndolo hasta ahora resulta ser la penicilina, que se descubre en 1929 a 1940 con el famoso Fleming, ¿no? Este microbiólogo Fleming es el que hace la sintetización, el aislamiento de la sustancia de un hongo, el Penicillium notatum, y lo bautiza como penicilina. Y su alumno Florey, con otro más de sus alumnos, pues son los que mejoran la presentación de la penicilina. Sin embargo, desde esos años, ya de 1929 a 1940, puntualmente, pues se conoce a la penicilina y en algún momento se la consideraba inclusive como la piedra filosofal para eliminar las infecciones. Enfermedades infecciosas que se consideraban incurables empezaron a mermar gracias a la penicilina. La penicilina curaba, la penicilina funcionaba, ¿sí? En 1944, pues ya en base a lo que hizo Fleming, muchos otros microbiólogos, investigadores, farmacólogos, empiezan a buscar en otros microorganismos, ¿no?, también sustancias que pudieran inhibir el crecimiento. Y aíslan la streptomicina de la familia de los streptomicetos, ¿sí? Esta familia, que en algún momento ya se los había mencionado, vamos a reiterarlos varias veces, nos han dado más de 50 tipos de antibióticos que hasta ahora siguen en uso y que han sido mejorados tanto químicamente para hacer y utilizarlos en pos de eliminar los procesos infecciosos. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que resulta que descubrimos una sustancia que es producida por un microorganismo, por un hongo, para ser más específico, y que mataba a las bacterias, ¿sí? Aquí tenemos la foto de Alexander Fleming en su laboratorio en 1929. Es lo que ocurrió puntualmente. Pues resulta que Fleming estaba haciendo eso, un microbiólogo, pueden ver acá sus catetes, sus tubos con muestras, ¿no? Y todo su material de laboratorio biológico. Pues, ¿qué hacía? Estaba haciendo una investigación sobre. ¿Qué ocurre? Pues resulta que su cajita Petri que estaba investigando, pues se le contamina con hongos mohosos, ¿sí? Y obviamente me imagino que en ese momento Alexander Fleming decía, Dios mío,
y palabras irrepetibles, ¿no? Porque se le estaba arruinando su trabajo de investigación. Pero obviamente al ver que casi todas sus cajas se habían contaminado, pues antes de botarlos, se da cuenta de un pequeño gran detalle, que resulta que estos mohos que habían crecido encima de su cultivo de cocos, pues donde creció el moho y alrededor no crecieron los cocos. Y vio ese fenómeno en todas las cepas de los mohos, y va a sus cajas y en todas ocurría lo mismo. Entonces ahí que dedució Fleming, pues que este hongo eliminaba alguna toxina que no dejaba que crezcan los cocos. Pues de esa manera cambió su esquema de trabajo. Chau estudio de cocos y se dedica a estudiar a los, en este caso a estos hongos, al Penicillium notatum. Y ahí descubre que sí, poniendo el Penicillium notatum, alrededor de él no crecían las bacterias. Entonces, ahí es que se le ocurre extraer esta sustancia y la bautiza con el nombre de penicilina. Esta penicilina logra su mayor éxito durante la hecho de que en algún momento ya se los había comentado, en la guerra había muchas muertes y muchas de ellas ni siquiera eran en combate, sino más en los lugares de descanso y en los lugares donde atendían a los heridos por infecciones, problemas. La penicilina resulta ser una de las principales formas de evitar que se generen esos procesos infecciosos. Entonces, sin embargo, pues a lo largo de la historia se han ido manifestando, como les decía, diferentes tipos de antibióticos, antimicrobianos, quimioterápicos, que a lo largo han ido teniendo diferentes usos. Y obviamente al aparecer el gran número de estos por las industrias farmacéuticas como productos ya a la venta y nuevas moléculas que se iban describiendo, lo que no existe ahora, lamentablemente, muchas de las industrias farmacéuticas ya no están haciendo investigaciones sobre antibióticos, ya les voy a comentar en el siguiente tema por qué, ¿no? Pero lamentablemente eso hace que no tengamos nuevas moléculas de antibióticos para poder utilizarlas contra las bacterias. Sin embargo, fíjense, entonces, al haber tantos, se empieza a estudiarlos y se empieza a clasificarlos. De ahí que los clasificamos por su estructura química, por la reversibilidad de su efecto, por su toxicidad, por el espectro de acción, por el tipo de resistencia que tiene, por el mecanismo de acción, por su vía farmacológica, es decir, aquellos que son concentración dependientes como las quinolonas, aquellos que se denominan para su efectividad tiempo dependientes como los betalactámicos. Entonces, los puntos de vista de clasificación son varios. Vamos desglosándolos gradualmente. Una clasificación general de los antimicrobianos y antibacterianos es por su origen. Y les decimos naturales o biológicos, ¿se acuerdan que les decíamos antibióticos? ¿No es cierto? Los sintéticos, y obviamente que le denominamos quimioterápicos, y los semisintéticos. Por el efecto que tiene este antimicrobiano, y denominamos bacteriostático cuando va y su efecto primero es dejarlo en estado de latencia, como choqueado, y después recién va a morir en dos etapas, ¿cierto? Obviamente, recordar que este no lo va a matar, solo lo va a dejar en estado de latencia para que venga la respuesta inmune y lo termine de liquidar. ¿Qué hace? Le facilita el trabajo al sistema inmune y no deja que esa bacteria se reproduzca, sino lo deja así quietito, ¿cierto? Mientras que el bactericida, ¿qué hace? Pues obviamente en una primera etapa ejercerá su efecto de bacteriostático para luego terminar de matar a la bacteria y dejar los cadáveres para la respuesta inmune. ¿Sí? Así funciona uno. Como bactericida que mata, bacteriostático que deja en estado. Por su mecanismo de acción, son aquellos que actúan a nivel de la pared celular. Tenemos a las proteínas, a las cefalosporinas, los betalactámicos es el término correcto, los que actúan a nivel de la membrana celular,
la polimixina B, la colistina, la anfotericina beta, nistatina, ketoconazol. Hablamos principalmente de los que actúan a nivel de la síntesis proteica. Pues los de la síntesis proteica van a ser los macrólidos, el cloranfenicol, aminoglucósidos, rifampicinas, donde actúan a nivel de la generación de las proteínas. Aquí automáticamente a ustedes tiene que venírseles. ¿Se acuerdan dónde era la síntesis proteica? En el ribosoma, ¿cierto? Las alteraciones a nivel del ADN, los ácidos nucleicos. Aquí tenemos a las quinolonas y al metronidazol. Otros que trabajan como antimetabolitos. No deja que la bacteria capte ciertos metabolitos. Son las sulfas y el trimetropin, que lo conocemos comúnmente como el famoso cotrimoxazol. Por el mecanismo de acción, también los clasificamos por su característica del foco. Pero sin embargo, debemos aclarar un pequeño gran dato. Es el hecho de que un antimicrobiano, para tener efecto, debe llegar al lugar donde es la infección, no actúa a distancia. Tiene que llegar donde está el foco de la infección y además que la bacteria debe tragarse el antimicrobiano, si no, no funciona. No funciona desde afuera, funciona de adentro. De la bacteria debe tragárselo, si vale el término, para que el antimicrobiano empiece a tener efecto, ¿sí? Entonces, este ingreso y la llegada al foco de infección del antimicrobiano puede ser por difusión o bien por transporte activo. De tal manera que cualquiera de estas sea, debe llegar hasta donde está la bacteria y, reitero, tiene que tragarse la bacteria al antimicrobiano. Si no, no funciona. Por el espectro de actividad o de acción, pues tenemos antimicrobianos que tienen amplio espectro, son bombas, mata a todos, son bombas atómicas para los microbianos. Los de intermedio, pues que son bombas también fuertes, matan organismos. Y los de reducido espectro o pequeño espectro, que son aquellos que matan pequeños grupos ya de microorganismos. Es decir, este es reducido, ataca solo a los estafilococos, sería ideal. Este intermedio mata a todos los cocos gram positivos y este amplio mata a todo, cocos, bacilos y demás que encuentran. ¿Entienden? Esa es la característica del espectro de actividad. La estructura química es otra manera de clasificarlos. Tenemos a los beta-lactámicos, eso lo he hecho porque tiene un anillo beta-lactámico dentro de lo que es su estructura. Y esa es la característica que hace que sean las penicilinas, las cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Los macrólidos, tenemos a un representante de ellos, la heptina. Los polipéptidos, tenemos a la colistina, las rifamicinas, a la rifampicina. En los aminoglucósidos, la famosa gentamicina, la amicacina. En las quinolonas, norfloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina. Las sulfonamidas, los fenicoides, tenemos al cloranfenicol. Las tetraciclinas a la misma tetraciclina como sí, y los glucopéptidos que son también bombitas, la vancomicina. O si se dan cuenta, realmente por su naturaleza tenemos una gran variedad de tipos de. Desde el punto de ver su reversibilidad de efecto, pues, reversibilidad, hablamos de los reversibles o primariamente bacteriostáticos, es decir, son aquellos que mencionábamos, no matan al microorganismo, sino lo dejan en estado latente, choqueado. Y los irreversibles o primariamente bactericidas son los que van y matan al microorganismo, ¿sí? Esa es la diferencia. Muchos de los antimicrobianos que utilizamos son bacteriostáticos, no son bactericidas. Y ahí ustedes se van a dar cuenta en algunos casos que han visto en los pacientes que utilizan este antimicrobiano y pues toman 2, 3 días y ya el paciente se siente bien, como si hubiera sanado. Pero dejan de tomar el antimicrobiano, solo han ejercido su efecto bacteriostático. Por tanto, ¿qué ocurre?
Pues que sepa, esas bacterias se vuelven a recuperar, pero ya se recuperan como siendo resistentes a ese antimicrobiano que han ingerido. Vamos a ver con más calma en resistencia. Por el espectro de acción que les mencionaba, por el espectro, como la cloxacilina, amplio espectro, pues que matan todo, las tetraciclinas, cefalosporcinas de tercera generación, los carbapenem, salimipenem, etcétera, que son bombas. Entonces, para que me entiendan mejor, les tengo esta imagen donde podemos observar cómo es una bacteria tipo, y vemos dónde va a ir a golpear, cada uno de los grupos de antimicrobianos. Les he mencionado por el lugar donde tienen su efecto. Unos que van sobre los ácidos nucleicos pueden actuar sobre quién, sobre la tirasa o la ARN polimerasa. Hacemos memoria, acuérdense qué hacían estas enzimas, ¿no es cierto? Algunas otras que actúan sobre la pared celular, principalmente hablamos del peptidoglicano. Algunas otras que actúan sobre las vías metabólicas. Algunas otras que actúan sobre la síntesis de proteínas. Algunas otras que actúan sobre la membrana de la bacteria. Entonces, fíjense, los lugares donde pueden ir a actuar los antimicrobianos son diferentes, pero cada uno de ellos va a tener, si vale el término, esa especialidad de ataque, ¿cierto? Y acá de fondo, lo que ustedes ven, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? El dogma de la biología molecular, se los mencionaba, es el sistema básico de sobrevivencia de las células. El ADN se desdobla, se transcribe, ¿no es cierto? Y se vuelve ARN mensajero. El ARN mensajero, ¿a quién iba? Al ribosoma, y el ribosoma, ¿qué hacía? Producir proteínas. Afecta ahí a nivel de los ácidos nucleicos y afecta a nivel del ribosoma en la síntesis mismo de las proteínas. Entonces, bloqueamos a la funcionalidad de las bacterias. Vamos desglosando gradualmente cada uno. Cuando hablamos de aquellos que actúan a nivel de la pared bacteriana, hablamos que va a ir a atacar a esto que es la estructura del péptido glicano, la pared bacteriana. ¿Recuerdan? Mencionábamos tanto los famosos gram positivos, ¿no? Que tenían pues una estructura básica del péptido glucano que estaba formado por la N-acetilglucosamina peptídica, que es la molécula básica para que se vayan juntando entre ellos y formen esa red que se llama, ¿no? Péptido glicano. Entonces, ¿a qué altura va a actuar? Tiene tres opciones de áreas que va a actuar los beta-lactámicos. Puede actuar a nivel de la síntesis de los precursores, es decir, de estas moléculas base del ácido murámico, o bien de lo que son la lírica. Puede actuar a nivel del transporte a través de la membrana, ¿sí? Porque no se olviden que estos se sintetizan dentro de la bacteria, pero deben pasar por la membrana para llegar ¿a dónde? A la pared. Y el otro en la misma formación del péptido glicano. A tres niveles de la formación de la pared bacteriana, mismos y el mismo ensamble como si de la pared bacteriana, se pueden generar los bloqueos, la acción, ¿no? Bacteriostática por un momento y luego la acción bactericida. Cuando hablamos sobre la síntesis del péptido glicano, hablamos sobre la síntesis de los precursores. ¿Quiénes actúan así? Cuando hablamos del transporte a través de la membrana, es la bacitracina, y en el ensamblaje, pues hablamos de los beta-lactámicos y los glicopéptidos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la síntesis de precursores, sabemos muy bien que estos van a estar dándose en el citoplasma. El ácido N-acetilmurámico y la cadena pentapeptídica. De 5 aminoácidos juntitos. Entonces, estos son los precursores. Puede actuar los antimicrobianos bloqueando la generación de alguno de estos precursores, de tal manera que si bloquea la glucosamina, pues y no hay glucosamina, no se forma el
peptidoglicano. Por tanto, no hay pared bacteriana y esa bacteria se muere. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la N-acetilglucosamina no se va a unir al ácido N-acetilmurámico y la cadena peptídica, por tanto, no hay, y al haber ausencia de esto, no se forma el peptidoglicano. ¿Qué ocurre? Pues la fosfomicina, ¿no?, entra y no deja que se una la mina con el ácido N-acetilmurámico. De tal manera que así como fosfonilpiruvato, pues hace que la unión de estos y por ende no hay los precursores para el peptidoglicano. La cicloserina pues trabaja a nivel de la L-alanina, ¿no?, de la D-alanina para ser más exacto. ¿Qué ocurre? Pues que esta cicloserina tiene casi la misma estructura que la de alanina y se mete de cuenta. ¿Qué hace? La cambia. Es una enzima, es una racemasa y una sintetasa. Oran en ese proceso y no dejan que se forme estos dos unión de aminoácidos que son los que unen a la N-acetilglucosamina y al ácido murámico, ¿sí? Entonces, la otra opción, ¿cuál es? El transporte a través de las membranas. Por la membrana es esta y este es el citoplasma. ¿Qué ocurre con en este caso con la bacitracina? Pues eso es como un corcho en la membrana y no deja que pasen los precursores, ¿sí?, del peptidoglicano para que se forme. Los que afectan a nivel del ensamblaje, pues ya, precursores, si vale el término, han pasado. En medio de la membrana citoplasmática hay precursores, ya están afuera que formando estas son las uniones de alanina. ¿Qué ocurre? Se está uniendo la glucosamina al ácido murámico, esta es la molécula simple, y se va a ir unir otro hasta formar una red. Entonces, ¿dónde va a actuar? En esta unión. No va a dejar que esta molécula se una a la red para formar el peptidoglicano. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, los glicopéptidos. ¿Qué hacen? Como la vancomicina y la teicoplatina. Pues esta es la unión de D-alanina a alanina. Estas dos rayitas es D-alanina alanina. Es el que le permite unirse entre ellos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la vancomicina? Engloba esta unión de alanina y no deja que se elongue, le corta la flexibilidad, lo vuelve duro, fácilmente capturable, y de esa manera no deja que se forme la pared. Los beta-lactámicos, sin embargo, actúan a nivel de la transpeptidación. Mismo ejemplo, aquí están formándose el peptidoglicano. ¿A dónde va a actuar? A nivel de la transpeptidasa y la carboxilación. ¿Qué ocurre? Pues esos lugares se van a llamar PDPs. Para que los beta-lactámicos cumplan su función, necesitan llegar a los PBPs. Y estos PBPs vienen de la abreviación del nombre en inglés de Penicillin Binding Proteins, que significa receptores proteicos de penicilina, ¿sí? Se los ha bautizado así por la penicilina. Entonces, estas PBPs son específicas para cada uno de los beta-lactámicos. De tal manera que es ahí donde va a ir a actuar este antimicrobiano, a las PBPs. De esa manera es que le permite generar el efecto de no dejar que se forme la pared bacteriana. ¿Cómo es un beta-lactámico? Este es el azul. Todo esto es el anillo beta-lactámico. Esta es la penicilina. ¿Qué ocurre? Pues resulta que tienen mucho parecido en algunos bordes la D-alanina, alanina, que hace entonces la penicilina. ¿Se acuerdan de la vancomicina, lo que les mencionaba? Pues algo parecido. Va a las uniones que hay entre los péptidos y los deshace. Entonces, ¿qué hace el beta-lactámico? Reitero, necesita de las PBPs vayan a generar su efecto antimicrobiano y pues eviten la generación de la unión y la formación de la pared bacteriana.
hace? Entra de cuenta de la D-alanina, la penicilina, y no deja que se forme la pared bacteriana. Entonces, cuando hablamos de estos de la síntesis de peptidoglicano, pero nunca se olviden, son pues los que reciben a las penicilinas, a los beta-lactanos. Existen diferentes PBPs, decimos, con actividades diferentes, ¿sí? Receptores para penicilina, para amoxicilina, para ampicilina, para cefalosporinas de primera, de segunda, de tercera, etcétera, ¿no? No todas las especies bacterianas tienen PBPs, algunas las tienen reducidas y algunas otras pues se dice que son ausentes de PBPs, por lo tanto los beta-lactámicos no les pegan. Tienen y presentan idéntico perfil de PBPs. Las bacterias no siempre tienen el mismo tipo de PBPs como mencioné. Las dianas de los beta-lactámicos son los PBPs. No hay PBPs, no hay donde ataquen los beta-lactámicos. Y obviamente el grado de afinidad de estas PBPs hace que sean en algunos más efectivos que en otros. Entonces, los beta-lactámicos conocidos y que están en uso son las penicilinas, las cefalosporinas y cefamicinas, los carbapenems y los monobactámicos. Son los que estamos utilizando hasta ahora. Entonces, recordar que todo antibiótico actúa sobre la pared celular y la membrana citoplasmática son y tienen efecto bactericida. Otro grupo de microorganismos son los que afectan o atacan a nivel de la membrana. Que funciona como, fíjense acá, esta es una bacteria, una membrana, una bacteria gram negativa, miren, esta es la membrana interna, y estos tapan los poros como corchos. Esa es su manera de actuar. Así no le dejan a esta membrana cumplir con su función de ingreso y salida de nutrientes. El grupo de antimicrobianos que actúa sobre la síntesis de proteínas es aquel que pues obviamente va a ir, ¿se acuerdan? Síntesis de proteínas, ribosomas, ¿cierto? Entonces, ¿dónde van a ir a atacar? A nivel de los ribosomas, ¿no? Entonces, recordemos que el ribosoma bacteriano es de tipo 70S. Tiene dos subunidades, tanto 30S y 50S. Subunidad menor 30, subunidad mayor 50S, ¿sí? Su composición química y las características funcionales. Entonces, tres lugares a los que puede. ¿Cómo va a atacar? A nivel de la iniciación del proceso de síntesis proteica, a nivel ya mismo de la producción del proceso en la elongación, puede ser a nivel del reconocimiento, de la transferencia, de la translocación, o bien a nivel de la terminación de la síntesis proteica. Recuerden cómo se generaban, ¿no es cierto?, las proteínas. Entonces, hay algunos antimicrobianos que actúan a nivel de la subunidad 30S, como los aminoglucósidos y las tetraciclinas. Hay otros que actúan a la unidad de la subunidad 50S. Los macrólidos, los oxazolididonas y las streptograminas. Los antimicrobianos en diferentes lugares de efecto. Entonces, cuando hablamos de la iniciación, tenemos a los famosos. Estos aminoglucósidos, fíjense, este es el ribosoma, esta es la S, y aquí está mucho más esquematizado para que entiendan. Este es el ARN mensajero y estos son codones que están dentro del ARN mensajero. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, esta es una síntesis proteica. Viene el ARN mensajero con sus codones que hace el ribosoma. Lee de qué es el codón. Dice, este codón AUG es de metionina. ¿Y qué hace? Genera un aminoácido, la metionina. Sin embargo, ¿qué hace el aminoglucósido? Pues a nivel del inicio del proceso de síntesis proteica viene y bloquea al ribosoma.
De tal manera que así ha bloqueado la generación de proteínas. Otros que actúan a nivel de la lectura del ARN mensajero, igual los aminoglucósidos. El ribosoma, su unidad mayor 50S y la menor 30S. Aquí está el ARN mensajero con sus codones. Miren, codón de metionina, arginina, glicina, serina, proteína, ¿no es cierto? Cada uno de los aminoácidos. ¿Qué está haciendo este ARN mensajero? Pues el ribosoma está leyendo para que empiece a generar la síntesis proteica. Sin embargo, ¿qué hace el aminoglucósido? Rápidamente se mete en el sistema de lectura, bloquea el sistema de lectura. ¿Y qué hace? Miren, sin querer ha bloqueado, ¿no?, dos codones. De tal manera que esto cuando se esté leyendo, ¿qué va a ocurrir? Va a formar metionina y debería formar corridito los otros aminoácidos para formar la proteína. Ya no va a formar. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Va a generar, o bueno, en este caso, va a obstruir la lectura para la síntesis de proteínas. Las que trabajan a nivel de la elongación, o sea, del reconocimiento de la síntesis proteica. Aquí está el ARN mensajero, aquí está. ¿Qué hace la tetraciclina? Mucho más astutamente se mete bloqueando completamente un codón, ¿sí? De tal manera que este ribosoma está generando los aminoácidos para formar la tetraciclina, bloquea el codón e anuló la producción de esa proteína porque la va a fraccionar. ¿Y se acuerdan? Una proteína fraccionada no es la proteína que se buscaba obtener, por tanto, ha evitado la síntesis proteica. A nivel de la transferencia tenemos al cloranfenicol, las lincosamidas y los macrólidos, ¿sí? ¿Qué hace acá en este caso estos antimicrobianos? Miren qué bonito está generando aquí los aminoácidos en base a la lectura de cada uno. Sin embargo, ¿qué hace el antibiótico? O sea, aquí está generando aminoácidos y estos deben unirse para ir formando la cadena peptídica. Pero sin embargo, ¿qué hace este antimicrobiano? Se mete al medio y no deja que se junten en la síntesis proteica los aminoácidos. Por tanto, no se forma la proteína. Ha inhibido la generación de proteínas. Los macrólidos en esta translocación, ¿qué hacen? Pues casi lo mismo. Van bloqueando y así iban formando los aminoácidos y uniéndose para formar el polipeptidio. ¿Pero qué hace? Pues uno puede bloquear a nivel de esa unión o la otra a nivel de la misma generación de los aminoácidos. Por tanto, ha bloqueado la síntesis proteica. Las oxazolidinonas, como el linesolid, pues pueden actuar a nivel de la iniciación del proceso de lectura, ¿se acuerdan? O bien pueden actuar a nivel de la transcripción. Cualquiera de las dos opciones o las dos opciones evitan que se genere la síntesis de proteínas. El otro grupo de antimicrobianos son aquellos que inhiben la síntesis. Ahí tenemos a las famosas quinolonas, es la ciprofloxacina, el ácido nalidíxico, norfloxacina, etcétera, ¿qué hacen? Inhiben a la ADN girasa. ¿Se acuerdan que era la ADN girasa? Es la que permitía la duplicación del ADN, ¿no es cierto? Su copia. La rifampicina, ¿qué hace? Inhibe a la ARN polimerasa. ¿Qué hacía la ARN polimerasa? Pues cambiaba el ADN que se había duplicado y lo volvía en ARN mensajero, ¿sí? Y el metronidazol, pues que va a trabajar reduciendo de su grupo nitrógeno por nitroreductasas. Inhibe a nivel de los ácidos nucleicos. Para que me entiendan mejor, aquí tenemos lo que son las quinolonas en un momento. Para eso hablamos de dónde participan estas enzimas, la ADN girasa y la topoisomerasa 4. ¿Qué hacen? Pues por un lado el enrollamiento y por el otro lado el desenrollamiento. La ADN girasa hace y participa en lo que va a ser el desenrollamiento para que se pueda duplicar el ADN y la topoisomerasa pues hace lo contrario.
Si no hay esto para que ese ADN que estaba enroscado, ultra apretado, como podemos ver aquí en la imagen, pues no se puede sacar la fracción de ADN que quiere la receta para generar la proteína. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace este? Aquí está el ADN bacteriano, ¿sí? Y lo que hace es, junto con las enzimas que van a trabajar, meterse la quinolona dentro y hace romper el ADN de tal manera que hay muerte celular, ¿cierto? Entonces esto hace que este ácido nucleico, este microorganismo, muera, ¿sí? Ese es el efecto. Y pues, ya por último, hablamos de aquellos antimicrobianos que tienen su punto de actividad mismo del ácido fólico, ¿sí? Entonces, ¿quiénes están ahí? Las sulfonamidas y el trimetoprim. Hablamos del famoso cotrimoxazol, ¿sí? Este cotrimoxazol, por favor, rogaría a la señorita que está con su micrófono encendido que pueda apagarlo. No la puedo detectar. ¿Quién es? A ver. Aquí te vas a sonar, como sea. Bueno, continuamos. Les decía, pues, este cotrimoxazol actúa de lo que son las enzimas que participan en el metabolismo del ácido fólico, ¿sí? Por ejemplo, la sulfonamida trabaja a nivel de la pteridina sintetasa y el trimethoprim que trabaja a nivel del hidrofolato reductasa. ¿Qué ocurre? Este metabolismo que otorgaba, pues, materia prima para la generación de ácidos nucleicos, urinas y metaminas. Si se bloquea mediante el cotrimoxazol, ¿qué ocurre? Estamos cortando a la bacteria la posibilidad de generar, ¿no?, materia prima para la formación de ácidos nucleicos. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de estos mecanismos que hemos hablado hacen que hablemos de lo que son estos antimicrobianos. Bueno, como se habrán dado cuenta, en esta presentación, pues la característica hacen que veamos cómo los eliminamos gradualmente, cómo vamos a acabar con ellos para su proliferación. Sin embargo, pues obviamente estos antimicrobianos son nuestra primera arma y herramienta de ayuda al sistema inmune de nuestro organismo. Sin ellos, pues no podemos, en muchos casos, eliminar las infecciones. De ahí su importancia. Entonces, les decía, hoy hemos hablado para desglosar todo lo que era referido a los antimicrobianos, su utilización. Son moléculas sumamente importantes para eliminar a los microorganismos y debemos cuidarlos para su uso. La siguiente clase vamos a hablar de lo que son los mecanismos de resistencia, ¿sí? Y vamos a ver cómo es que se generan estos mecanismos y razón por la cual estamos preocupados sobre el uso de los antimicrobianos. Les decía al inicio de la clase, tenemos entre 20 a 25 años, nada más, dice eso la literatura y los cálculos de utilización de antibióticos. Después de eso ya no van a servir. Como se habrán dado cuenta, tenemos una gran infinidad de antimicrobianos de diferentes naturalezas, de diferentes tipos, que actúan en diferentes áreas, ¿no es cierto? Pero que sin embargo, les decía, hay muchas de las empresas farmacéuticas
que ya no están haciendo el estudio de las moléculas de antibióticos porque ya no es un negocio rentable. Pues sacamos un antimicrobiano al mercado y al poco tiempo ya se genera resistencia. No es un medicamento que tenga un buen plazo para recuperar inversiones, así lo dicen las empresas farmacéuticas. Sin embargo, les reitero, es nuestra opción, no puedo decir que nuestra única, pero nuestra mejor opción para combatir a estos microorganismos. Si se han dado cuenta, ya hemos hablado de la descripción de los microorganismos, ahora hemos hablado cómo matar a los microorganismos, ¿no? Y la siguiente clase vamos a hablar cómo los microorganismos así han aprendido a evadir estos sistemas de ataque de los antimicrobios.